Nos fascina a nosotros regalarles a todos ustedes esas maravillosas imágenes que solamente las pueden ver aquí con el sistema de drones del que dispone Multimedios Su Mundo, para que ustedes tengan siempre presente esa idea de la hermosa ciudad que nos gastamos y que la cuidamos, la protegemos y la amamos. En el inicio de este programa estuvimos hablando de la decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que ratificó en todas sus partes la sentencia emitida por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, la sentencia emitida en el caso del asesinato del jovencito Joshua Fernández, ratificando las condenas impuestas a los imputados en este caso, incluido el denominado el doctorcito, el hijo del doctor Nastra. Entonces, ahora vamos a establecer comunicación telefónica con el abogado representante de la familia de Joshua Fernández, el joven que lamentablemente fue asesinado, y vamos a hablar con el doctor Jan Christopher Pérez, un abogado joven que está demostrando talento, calidad y prestigio en todos los casos que él lleva en los tribunales. Buenos días, ¿cómo estás, Jan? Muy buenos días para ustedes, contento de compartir estas informaciones que son de beneficio para la sociedad, sobre todo cuando se trató de un caso tan lamentable que nos consternó a todos y por consecuencia estábamos a la espera de una condena ejemplar, que fue lo que sucedió en el segundo tribunal colegiado, que era el Tribunal Acua, que conoció el juicio de fondo. Sin embargo, muy recientemente fuimos notificados de un recurso de apelación que interpusieron cada uno de los recurrentes, es decir, los tres. Y nosotros siempre fuimos del pensar de que para este recurso de apelación no existía ningún motivo legal que pudiera lograr una variación de esas sentencias, ni mucho menos que este tribunal dictara la anulación de la sentencia principal, que era lo que estaban pidiendo los abogados apoderados. En el día de ayer, que era para cuando estaba pautado la lectura de este fallo, pues entonces el tribunal rechazó en todas sus partes esos recursos de apelación y en consecuencia confirmó la sentencia que había condenado con 30 años a Alison de Jesús Pérez, 20 años a Luis Alberto Brito y 15 años para Wesley Vicen Carmona. Complacido con esto, Christopher, porque muchas personas han cuestionado el hecho tal vez de la variación en cuanto a la cantidad de años que van a durar estos jóvenes en la cárcel por el asesinato de Joshua. Muchos decían incluso, pero a quien menos años le dieron tal vez debía ser la persona que más merecía. ¿Tú estás complacido con esta sentencia? Lo que pasa es que los hechos tienen dos vertientes, uno desde el punto de vista legal y otro desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista moral, nosotros no estamos complacidos, porque probablemente la participación fundamental en ese hecho fue la planificación. Si no se planifica, si no se hace la llamada a esa banda de atracadores, pues posiblemente el joven Josomar Fernández estuviera muerto. Desde el punto de vista de la ley, nosotros estamos complacidos, porque ahí se dictó, conforme a la participación que tuvo cada uno, se dictaron condenas condescendientes. Por ejemplo, en el caso de Wesley Vicen Carmona, que fue la condena menor, es que a él no se le condenó por un homicidio, a él se le condenó por ser cómplice de la ejecución de un robo agravado. A quien se le condenó directamente por el homicidio fue la persona que, por medio de las pruebas científicas del proceso, por medio de los testigos, se determinó que realizó el disparo lineal que causó la muerte. En consecuencia, al que se le condenó con 20 años, que fue Luis Alberto Brito, pues se le condenó por ser partícipe de ese robo agravado y también por disparar, por portar el arma. Mientras que a Wesley se le condenó a 15 años, que es la pena inmediatamente inferior a la principal que establece el Código Penal, por ser el coautor del robo agravado.
sin el homicidio. Okay. Entonces, cuando nosotros analizamos estas penas desde el punto de vista legal, conforme a lo que establece el Código Penal vigente, ustedes saben que es un código penal en atraso, pues claro que las condenas fueron justas y fueron apegadas a la ley. Perfecto. Christopher, Ana Daisy de este lado, ¿por qué crees que el Tribunal de Apelación no anuló la sentencia? Y ratificó, No, por supuesto. es simple, porque en esos recursos de apelación se alegaban unas violaciones a derechos fundamentales, violaciones al derecho penal, que no ocurrieron. Entonces, cuando el juez examina los hechos, examina los elementos probatorios que verificó el Tribunal Acua y examina esas alegadas violaciones y determina que no existieron ninguna y por consecuencia ratifica esa sentencia original. ¿Qué sigue ahora? Porque se supone que hay una... Yo vi ayer que hablaban de una apelación. Sí, a su salida del tribunal me parece que vi las declaraciones de uno de los abogados de los recurrentes en el que él establecía que seguirá en otras instancias. Un recurso que tendría disponible entonces sería la casación y tendría que apelar en un plazo de 20 días a partir de la notificación de la sentencia de ayer que comenzaría a correr hoy. ¿Cuáles fueron las principales? Deja que termine. Ajá. Sí, nosotros manifestamos frente a esa declaración que estamos preparados para cualquier otro recurso que ellos interpongan y que tenemos la seguridad de que esa sentencia va a ser ratificada porque estamos apegados a la ley, porque estamos defendiendo el derecho, defendiendo los hechos y defendiendo la verdad. Así que no tenemos ningún temor de lo que vaya a pasar en un eventual recurso de apelación contra la sentencia de ayer. ¿Cuáles fueron las principales pruebas o evidencias que presentaron la barra de la defensa? Bueno, ahí es uno de los trabajos en homicidios que nosotros hemos visto más elementos de prueba, tanto científicos como materiales. Por ejemplo, en el caso específico de Wesley Vicen Carmona, al momento de su apresamiento, se incauta el teléfono de él y cuando se le hace un peritaje a ese teléfono móvil, precisamente se encuentran fotos de los iCloud, de los teléfonos que ellos habían atracado. Es decir, que usando la lógica jurídica, cuando ellos cometían los atracos, las pertenencias que le quitaban a esas víctimas, las recibía Wesley Vicen Carmona, quien parece que era que se apropiaba de ello. Porque hay que destacar que ese día los atracadores interceptaron 3 personas y a 2 de ellos le quitaron los teléfonos móviles. Entonces, las fotos de esos teléfonos aparecieron en el teléfono del doctorcito como fotos tomadas por ese teléfono, no fotos enviadas, porque inclusive ese peritaje fue tan correcto, fue tan cuidadoso, que estableció cuáles elementos habían sido borrados de ese teléfono, porque ellos intentaron borrar muchas cosas antes de entregarse, en el caso de Wesley. Pero ustedes saben que cuando se le hace un peritaje al teléfono, se determina entre qué fecha y qué fecha fueron borrados algunos elementos, y eso, obviamente, la policía científica puede restablecerlo de manera perfecta. Esa es una de las pruebas principales. También se encontraron conversaciones entre Wesley, que se restablecieron, y los atracadores, en el que él inclusive al taxista le ordena, luego de cometer el atraco, limpiar el vehículo y ocultarlo. Christopher. No, sí. De verdad que te agradecemos este contacto con nosotros y te felicitamos sobre todo por esta sentencia que lograste, un joven brillante que se va abriendo paso aquí en el país y que sobre todo está apoyando a personas que lo necesitan. Gracias
por comunicarte con nosotros y por aceptar nuestra llamada. Y además que te seguiremos dando carpeta porque viene el otro proceso. Gracias. Christopher forma parte de esta familia también. Sí. Que pases un feliz resto del día, Jan Christopher, y te auguramos un futuro exitoso como abogado. Que te queremos, hermano, creciendo. te queremos. Sí, mira, es importante esas declaraciones que ofrecía la presidenta de la segunda sala penal de la Corte de Apelación, la magistrada Carib, en la que ella le decía a las partes involucradas, a las partes que presentaron este recurso de apelación, que ellos tienen otra vía todavía para recurrir, claro, que es recurrir en casación, porque como estaba explicando el abogado Jan Christopher Pérez de manera muy brillante, en ese recurso de apelación lo que se hace es un análisis a la aplicación de la ley en ese proceso, si la ley fue debidamente aplicada, si fueron preservados los derechos fundamentales, el derecho a la defensa, a la oralidad y todo eso. Y entonces ya tenemos aquí al abogado... A la otra acera, ¿verdad? Sí, al abogado de la parte recurrente de los procesados, en este caso, que es el doctor Carlos Balcácer, una verdadera bazooka como abogado. Una eminencia. Buenos días, bienvenido a Matutinos Su Mundo. Gracias por recibir nuestra llamada, don Carlos. Buen día, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y estoy un poquitico asustado por esas nominaciones, pero nada, adelante. Doctor, ¿a qué se debe la ratificación de la sentencia de este caso del asesinato de Joshua Fernández? 20 días para apelar, doctor. Hablemos un poquito de eso también, ya después de esta sentencia. Sí, miren, en primer lugar, o sea, no fue un asesinato, fue un homicidio, porque recuerden que no intervino premeditación ni acechanza. Bien, en principio. En segundo lugar, nosotros atacamos la sentencia de primer grado de la misma forma que lo haremos hacia la Suprema, porque es que a doctorcito lo condenan por haber facilitado el medio en que se cometió el robo, no el medio en que se cometió el homicidio, es decir, el vehículo. Bien, ocurre que el Código Penal ubica cada conducta ilícita en un artículo, como cada persona que vive en una calle. Usted vive en la casa número 10, usted en la 12, usted en la 14, o en el apartamento tal. Si usted facilita los instrumentos o los medios o las armas para cometer una infracción, entonces usted no es autor ni coautor, usted es cómplice. ¿Qué pasa? Que el cómplice es una figura que demanda sanción, reproche. Pero ¿qué está pasando? Que la pena que le caiga al cómplice, si es que él es cómplice, es la pena inmediatamente inferior a la que le cabe al del robo. Entonces a doctorcito lo condena el colegio de jueces de primer grado, el segundo, lo condena por autor. Cuando planteamos la tesis en la corte en sí admite que cae en toda la complicidad, pero lo condena, pero lo sigue manteniendo por cómplice, digo, por autor material. Es decir, que al ratificar la sentencia de los 15 años, que es lo que se llama una sentencia de remisión, porque remite la motivación a la misma que dio primer grado, entonces yo creo que eso no va a escapar a la censura. Doctor, de la casa. Pero el celular según informaciones del abogado de la barra de la defensa de Joshua, él estableció que en el celular del doctorcito, cuando fue entregado, al celular le hicieron un peritaje y que ahí detectaron que él había borrado algunas imágenes. ¿Qué usted nos puede decir al respecto? Pero, mira, lo que pasa es lo siguiente, aquí hay un tema de déficits. Es que ese mismo abogado le había anunciado a los 12 millones de habitantes de la República que yo había recurrido tardíamente a la Corte de Apelación, y eso fue mentira porque la Corte admitió mi recurso. Parte de ahí en principio. Y en segundo lugar, es que lo que él proclama es post hecho.
O sea, si tú me dices a mí que yo revisé el celular y vi que habían armas o no, que borré lo que sea, eso es post el hecho. Y el tribunal de primer grado, igual la corte, la palabra celular no la mencionan para la condena. Escúcheme, por favor, la condena de primer grado es en base a considerando que Wesley Vincent Carmona facilitó el medio en que se cometió el robo con violencia, porque Doctorcito no está condenado por la muerte de Joshua. No. No, sí, no. Por la muerte su abogado lo aclara que no está condenado por eso. No es que la sentencia lo dice. Es ¿Y más, por qué es realmente que está condenado? Usted no puede aclarar esa parte para nosotros poder entender por qué eso, está... Para que lo puedan entender, escúcheme, señores. Sí. Ahí hubo 2 infracciones. Robo con violencia y homicidio. El robo con violencia le dan 20 años al primero, o sea que apuntó. A Luisito y a Chiquito también. Pero como Chiquito dice, la sentencia fue que disparó linealmente a Joshua, por eso es que a él lo alcanzan con 30 años. Pero no así a su compañero de terreno, porque el Doctorcito nunca se desmontó del vehículo, igual que el taxista. Entonces, hay 2 escenarios, robo y muerte. Por muerte, Chiquito, simple y llanamente. Y por el robo, sin desmontarse del vehículo, en calidad de autor o coautor, Doctorcito. Entonces, eso no es cómplice, eso no es autoría. Si tú me quieres decir que eso es cómplice, tú me lo dijiste, que facilitó el medio, pero el taxista no ha dicho que el Doctorcito facilitó el vehículo, porque para que reinara la tesis de primer grado de Ciudad Nueva, ¿verdad? Tiene que demostrarse que también el conductor, el taxista, estaba junto, era parte del tinglado, y ocurre que el taxista fue el testigo estrella de la fiscalía. ¿Y cuál debió ser la sentencia en ese caso, doctor? En el caso del Doctorcito, entonces, tomando en cuenta los elementos que usted acaba de mencionar, ¿cuál debió ser la sentencia en el caso de él? Y si la presión social tal vez pesó en esto. En primer lugar, pues tú tienes que demostrarme a mí y la complicidad, hay que demostrarla. Y hay 127 jurisprudencias que dicen, tú tienes que demostrar al tribunal que fulano mandó por dádiva, promesa o trama culpable a fulano que hiciera eso, o sea, facilitó. Es decir, hay que demostrar que él le dijo al taxista, toma este carro, úsame este carro por esto, y vete por la acera tal, vete por la calle vía contraria. Y eso no pasó. Todo el movimiento, toda la locomoción de ese vehículo fue a diligencia del taxista. Doctor. El taxista que... Escúchame, el taxista que se mete en vía contraria porque él quiere, el taxista que se queda esperando al Doctorcito y a Luisito y al Chiquito a que sacan de la discoteca. Doctor, ¿Dónde se demostró? Escúchame un segundito. ¿Dónde se demostró que eso lo planificó el Doctorcito? Entonces, a tu pregunta, si la corte dentro de su hierro de culpabilidad con Doctorcito tenía que haberlo condenado por complicidad, que la pena que le baje inferior, que es de 3 a 10 años, no de 5 a 20, que era del robo, porque eso por escalones. Adelante. Doctor, pero dice Jan Christopher que el Doctorcito mandó a eliminar todas las pruebas y a lavar el carro que utilizaron para cometer ese hecho. Es que los jueces, escúchame, en primer lugar, el Doctorcito vomitó mucho cuando salió de la discoteca, dentro del vehículo. Pero aparte de eso, es que yo tengo que ceñirme a no a lo que diga ese abogado. Ese abogado está hablando tanto que ¿por qué no apeló la sentencia que descargó a Doctorcito de la muerte de Joshua? Porque a Doctorcito lo descargaron de la muerte de Joshua, igual que a Luisito. ¿Por qué no apeló esa sentencia para que esté hablando de esa monserga en la corte? Ahora viene a hablar disparate ahí en la radio. Bueno, él dice que ese caso está perdido. Escúchame, al Doctorcito no lo condenan porque lavó carro. Si los jueces me dicen a mí, considerando que el Doctorcito, luego de la comisión del hecho, para borrar la huella de su coautoría, lavó el carro, la sentencia no dice eso. La sentencia sí recoge ese enunciado de la fiscalía.
Pero el doctor, es más, déjame decirte este dato, ustedes. Sí. Ustedes saben que al doctorcito no lo acusan de la ley de armas. ¿Y con qué atracaron? No fue con un arma. ¿Y con qué mataron a Joshua? No fue con un arma. ¿Y cómo tú me acusas a mí, una persona, de cometer un robo a mano armada en grado de coautoría y tú me le quitas el arma? Por eso es que vamos a ir a la Suprema. Y se van a recordar de mí. Entonces, doctor, entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que ustedes tengan ganancia de causa recurriendo en casación en la Suprema cuando ya esta sentencia fue ratificada por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación y es una sentencia que había sido tomada también por un tribunal colegiado, por el segundo tribunal colegiado? ¿Cómo desmontar dos sentencias que han tomado ya dos tribunales colegiados, uno de primer grado y uno de segundo grado, como la Corte? No, pero igual que pasó con Odebrecht, que desmontaron dos sentencias de los 2 grados, porque es el papel estelar de la Suprema. Yo no puedo ir a la Suprema criticando la sentencia de primer grado. Yo tengo que ir a la Suprema fortiori criticando la sentencia de la Corte, porque esa es la que me toca. Eso sí. No importa, que hayan existido dos sentencias. No importa. Pero doctor, yo no entiendo algo. ¿Por qué entonces no fueron suficientes las pruebas que ustedes llevaron para que se anulara la sentencia? Y la respuesta fue una ratificación de la misma. ¿Por qué? Pero sencillo, por eso mismo, por eso déficit, porque es que yo digo una cosa, es que la Corte no puede condenar al doctorcito. Yo no estoy hablando de los otros 2 imputados. La Corte no puede condenar al doctorcito por autor, cuando la propia sentencia de Ciudadano Nuevo de primer grado dice que él facilitó. Si tú utilizaste la palabra facilitar, el que facilita no está en el escenario del hecho, porque facilitó. No es igual facilitar que participar, que militar en el atraco. Él no militó en el atraco. Dice la sentencia que se quedó en el carro. A él había que condenarlo, dentro del error naturalmente, de complicidad, no de coautoría, simple y llanamente. Y eso la Suprema Corte tendrá que verlo. Señores, hay más de 100 sentencias de ese tipo. En mi humilde obra, Tratado de Procedimiento Penal, yo tengo más de 100 sentencias que establece que la complicidad hay que establecerla, como y la autoría también. A Chiquito hay que establecerle la autoría, no porque está admitiendo el robo. Y al otro está admitiendo también que apuntó a los que no tienen querellante, por cierto, porque esos señores, los asaltados, no constituyeron querella ni autoría civil al final, no llevaron abogado. Por eso es que el doctorcito mañana y hoy y siempre nunca va a tener una oposición. Chiquito sí que es a la mamá de Joshua. Y el otro, el segundo, tampoco tiene querellante, porque ellos que Luisito y ellos no continuaron con su caso. En conclusión, hay 2 mundos: el mundo del robo con violencia, con arma, y el mundo del homicidio, con arma también, obvio. Entonces, el mundo del robo con violencia, Luisito lo tiene con arma y con robo, y el doctorcito sin armas y con robo. Muchas gracias. Tremendo problema para que la Casa de la Suprema. Muchas gracias, doctor. Gracias por recibir nuestra llamada. Hablábamos con el doctor Carlos Balcácer, que es el abogado de el doctorcito, ¿verdad? En este caso, en el caso de la apelación a la sentencia condenatoria a la que fue impuesta en el segundo tribunal colegiado y luego que fue ratificada ayer por la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Matutino Su Mundo.